Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este nuevo episodio de Enfoco, en esta colaboración especial que hacemos con Exantes. Estamos muy contentos de estar una vez más junto a ustedes. Hoy tenemos preparado un programa lleno de información relevante y análisis sobre temas que nos importan y que le importan a nuestro país. Y como cada jueves me acompaña Macarena Cox. Hola, Maca. Hola, Toño. Sí es. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y la Productividad. Es una nueva entidad que promete tener autonomía respecto al ciclo político y su objetivo va a ser velar por la calidad y el adecuado impacto de las políticas públicas en Chile. Y bueno, para hablar de esto y mucho más, nos acompaña hoy día Rafael Berguán, Hola, ¿cómo están? presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola a los dos. Muy buenas Hola, tardes. Rafael. Bienvenido a esta nueva versión de Enfoco. Respecto a este proyecto que conocimos esta semana, ¿cómo lo evalúas tú? ¿Qué expectativas tienes respecto al impacto que puede tener la agencia en la toma de decisiones y la mejora de la gestión pública en Chile? Voy a tomar la segunda parte porque como presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que está involucrada en esto, no es algo que hayamos estudiado ni haya pasado todavía por nuestro consejo interno, pero sí tengo opiniones como economista y además podemos desde la Comisión plantear ciertos temas que nos parecen importantes. De hecho, estuvimos en el Congreso ayer conversando en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados sobre este tema. Entonces, bueno, a ver, las expectativas en corto, muchas. ¿Creemos que esto es algo necesario y relevante? Absolutamente. Se ha hecho un esfuerzo hace rato en distintos gobiernos por tratar de institucionalizar una agencia de calidad de las políticas públicas. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad va en esa línea, pero es un pedazo del todo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, y podemos hablar igual un poquito del proyecto que ingresó al Congreso, aunque todavía no haya sido analizado por la Comisión en detalle? Pero, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Solo te doy los títulos desde la perspectiva de la preocupación que tenemos como institución, que está justamente abocada a hacer recomendaciones desde una mirada técnica, en este caso para mejorar la productividad, pero al final es para que las políticas funcionen mejor, tengan más impacto en prosperidad. Primero, que sea técnica, o sea, que se base en mirar evidencia e independiente. Ese es el primer punto y podemos definir qué es lo que es eso. Segundo, que tenga acceso a información. Esto parece latero, pero es muy importante porque tú no puedes hacer análisis técnico si no ves los datos. Y a la Comisión de Productividad le ha costado crecientemente tener acceso a datos. Tercero, que tenga los recursos necesarios, pero es de Pedro pero es que no siempre es así. Cuarto, que la institucionalidad en la que ésta se enmarque sea una que, por ejemplo, le dé estabilidad de verdad, al crearla por ley, que tenga los cargos necesarios, que no sean contra honorarios, etc. Y quinto y final, que esta agencia de calidad de políticas públicas, que va a estar enfocada en evaluar ex post, algo muy necesario, las reformas, no se olvide de la P en la CNEP, que es la parte de productividad, que se mantenga el foco que ha tenido esta comisión en hacer estudios para mejorar la capacidad de producir más con menos en Chile. Esas son las expectativas que yo plantearía sobre la mesa como comisión, dada la experiencia que hemos tenido en estos 7 u 8 años de existencia. Perfecto. Y algunos de esos titulares aparecen al menos en el mensaje y en el relato que ha hecho el ministro. Rafael, ¿esto se compatibiliza con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad? ¿Lo reemplaza? ¿Cómo funcionan? ¿Es lo mismo o van a ser instituciones paralelas? Como dice Silvio Rodríguez, no es lo mismo, pero es igual. Esto en realidad lo que hace es complementar la tarea que hoy día realiza la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que fue creada en el 2015 y partió el 2016, pero que ha sido creada por decreto. Es decir, cada año cualquier presidente en ejercicio podría eliminarla sin tener que pasar por el Congreso, porque no ha sido creada por ley. Entonces, esta Comisión Nacional de Evaluación y Productividad lo que ha hecho es emitir informes que hacen recomendaciones de política pública, más de 500 a la fecha, muchas tienen que ver con salud, pero también con los permisos, que es la discusión que se ha dado en el último tiempo, etc. Ahora, lo que ha faltado, sin perjuicio de mejorar lo anterior en Chile, es la capacidad de hacer no solo estudios que hagan diagnósticos y recomendaciones, pero también, que por cierto no pueden ser vinculantes porque tú no puedes cogobernar, para eso uno elige democráticamente a las autoridades que tienen que tomar sus propias decisiones con su agenda, pero después de las recomendaciones lo que ha faltado es la evaluación ex post, sobre todo en Chile, en términos de saber qué impacto ha tenido cuando se ha implementado una reforma, por ejemplo, la reforma tributaria del 2016, qué impacto tuvo para poder discutir la reforma tributaria que necesitamos ahora, según bastante acuerdo técnico en Chile. Entonces, evaluación ex post
hay poco, pero hay poca. Entonces lo que busca esta agencia es mantener la parte de productividad que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, meterla dentro de esta agencia en su totalidad, según dice el proyecto, con las personas que hoy día trabajan acá, se suman, y agregarle a este grupo de personas otro grupo bastante grande que dobla el tamaño de los 17 que somos hoy día a algo cercano a 40 en total, que están hoy día trabajando en evaluación ex post en la DIPRES, fundamentalmente, la dirección de presupuesto. Entonces suma estos dos grupos y crea esta nueva agencia, que es una agencia que lo que va a hacer es buscar enfocarse en evaluación ex ante en términos de apoyo, pero sobre todo ex post en términos de emitir informes para ver qué ha pasado con lo que has hecho. Mantiene la parte productiva. Esto en el proyecto de ley, insisto, vamos a ver cómo funciona la práctica, y lo hace construyéndose desde la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y sumándole este grupo de gente que hoy día trabaja en evaluación ex post para tratar de hacer algo más amplio, más exhaustivo y que sea sistemático y creado por ley hacia adelante. Rafael, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ya tiene una cierta autonomía que le permite trabajar, elegir los temas en que trabaja, pero quizás una de las innovaciones grandotas que tiene este proyecto es que la pega que hoy hace DIPRES de análisis ex post se pasa a una agencia autónoma. ¿Qué ventajas podría tener tomar esa decisión? Que parece como un cambio de paradigma, ¿no? Sí, claro. Ahora, a ver, aquí hay dos cosas, que es lo que uno llama el de facto y el de jure, ¿no es cierto? La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, como te digo, fue creada por decreto y es un bullet dentro del presupuesto del Ministerio de Hacienda. ¿Ah? Pero tiene un consejo que en la práctica, de facto, yo soy parte interesada y he estado aquí desde el 2016 cuando se creó, he sido presidente sus últimos 4 o 5 años, ha funcionado con mucha autonomía, ha podido mirar los datos y emitir recomendaciones a la luz de estudios que nos han pedido realizar, pero sin que nos impongan qué decir. ¿Ah? Que es algo que obviamente en el caso, no sé, de un gabinete en el que hay un ministro, un subsecretario, una ministra, etcétera, alguna autoridad que depende de primera línea del presidente de la República, la presidenta de la República, eso obviamente depende de la confianza que tengan en las personas que están haciendo esta tarea. En este caso nosotros tenemos esta autonomía de facto, que está en el decreto, que se ha manifestado a través de un consejo que está integrado por personas que tienen su aproximación individualmente desde la mirada técnica, ideológica, etcétera. Y un equipo permanente de 17 personas, como digo, que hace estos estudios, pero claro, es una cosa de facto. Siempre está sujeto a, primero, el hecho de que al final del día no existes por ley y por lo tanto te pueden eliminar en 2 segundos. Yo veo improbable que eso ocurra, pero tiene una fragilidad institucional. Y segundo y más importante, es que la capacidad para hacer los estudios que ha hecho la Comisión se basan, esto es obvio, en conseguir información para poder analizarla. Nosotros en el caso de la eficiencia en pabellones de alta complejidad en 27 hospitales miramos 80.000 cirugías. En el caso del informe sobre permisología, miramos los 190.000 permisos que se tramitaron en Chile. Pero claro, al mismo tiempo hemos tratado de hacer un informe sobre la eficiencia del gasto social durante la pandemia, en el que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de su momento no nos entregaron los datos amparados en que no existimos por ley. Entonces, se ha ido fragilizando el acceso a datos, que son condición necesaria para poder mirar desde la técnica un determinado problema, y que además en la medida que están disponibles sin tener que pedirle permiso a alguien, respetando las leyes, la autonomía, que sean innominados, etcétera, pero obviamente sin tener que estar pidiendo favores, con esos datos uno puede emitir recomendaciones que a veces son incómodas y muy incómodas para la autoridad del momento. Esa es la gracia de la autonomía de facto. Pero siempre tiene este problema, ¿no es cierto?, de que si no está acompañado por una regla, una norma, una ley, en este caso, que la ampare, tiene esa fragilidad en el tiempo. Esta nueva institución va a ser creada por ley y en ese sentido consigue una autonomía que la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad hoy día no tiene. Ahora, el que se traduzca de facto en esa autonomía, obviamente va a depender de las autoridades que estén en su momento, la gente que trabaja en ella y cómo el país completo le permite a esta agencia funcionar. Pero yo tengo una opinión positiva al respecto, porque si hay un tema en el cual hay acuerdo hoy día en Chile, a pesar de las enormes diferencias, es en la necesidad de mejorar la eficiencia agregada en el país para aportar a la prosperidad, para aportar a hacer más con menos. Sí. Rafael, en una columna que redactaste hace unos días, destacaste la importancia de la innovación para el crecimiento económico, especialmente en una economía pequeña y lejana como la chilena. Sin embargo, señalaste también que tanto en el mercado como en el Estado los incentivos actuales no favorecen la innovación. ¿Qué problemas identificas en los incentivos para innovar tanto en el mercado como en el Estado chileno?
Bueno, mira, la razón por la que Chile no es Italia, Canadá, Alemania, Estados Unidos, Noruega, elige el país que más te guste, pero que sea mucho más avanzado que nosotros en términos de acceso a bienes y servicios. La razón por la que no somos algunos de esos países no es porque trabajamos menos que ellos o incluso invertimos menos. Como proporción del producto tendemos a invertir más y por lo tanto no tenemos recursos suficientes para consumir porque los usamos en inversión. Que eso es bueno para el largo plazo, pero sacrifica la generación actual. La razón por la que no tenemos ingresos no es porque trabajamos menos, de hecho trabajamos más, trabajamos cerca de 600 horas más que Alemania. Es porque nuestra inversión y nuestro trabajo son de peor calidad en la práctica. El valor agregado que generan es mucho menor, un sexto del que se observa en las economías más avanzadas. Entonces, lo que se necesita para poder cerrar la brecha con los países avanzados con el desarrollo es mejorar la calidad de ese trabajo, mejorar la calidad de esa inversión. Y eso es lo que en economía se llama productividad. Pero la productividad mejora cuando uno cambia la manera de hacer las cosas. Para cambiar, básicamente hay que innovar. El gran problema, y eso es lo que yo planteaba en esa columna, y esto lo digo en una línea, es que en el discurso todos nos paramos en un escenario y le decimos a los alumnos en una clase que hay que innovar, que hay que invertir, que hay que jugarse por cosas nuevas, y todos aplaudimos y estamos re felices, pero cuando volvemos a la casa en el metro, nos ponemos a pensar y decimos, ups, esto me ha funcionado, ¿por qué voy a cambiar lo que estoy haciendo? ¿Y qué pasa si cuando cambie fracaso? Entonces hay un miedo natural que tiene que ver con cómo han evolucionado los seres humanos, que lo han hecho para sobrevivir, no para innovar, a asumir riesgos, porque la innovación es riesgosa y muchas veces fracasa. Y uno ve la exitosa, pero olvida a los que fracasaron en el proceso. Pero los países avanzan gracias a esos pocos que lo hacen bien. Entonces, ¿cómo generas, esa innovación que requiere asumir riesgo en el país? De dos maneras. En el mercado, forzando la competencia. Si la empresa no es capaz de cambiar e innovar para hacer las cosas mejor, hay otra empresa al lado que está tratando de sacarla del mercado. Así funciona la economía de mercado. Es cruel, es dolorosa, pero es necesaria para que el país siga encontrando mejores maneras desde el mercado de hacer las cosas bien. Y eso en Chile tiene un problema porque hoy día hay harta evidencia de que todavía hay mucho que avanzar en materia de competencia. Y lo segundo, solo lo menciono, eso es el mercado, es el Estado, que es la otra gran parte de una economía, ¿no es cierto?, moderna, como la chilena, como las occidentales, abiertas, etc. Y el Estado, para poder asumir riesgos e innovar, también tiene que cambiar, tiene los mismos seres humanos adentro que también ¿no es cierto?, que tienen miedo de hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué incentivos enfrenta? En el mercado falta competencia, en el Estado lo que falta es tener más evaluación de política pública que permita tener herramientas para entender por qué las cosas a veces no funcionan, porque van a fracasar muchas veces y que no parezca que es la responsabilidad de un individuo. Entonces, cuando eso sucede, un burócrata, un funcionario público, yo toda mi vida he sido uno, no lo digo peyorativamente, va a tener herramientas para poder decir, me voy a arriesgar, voy a tratar de ir por acá a ver si las cosas funcionan bien. Y si no, voy a evaluarlo rápido, me voy a dar cuenta que están mal. Ese proceso natural en Chile no existe y por lo tanto hay una tentación en el mercado de no innovar porque falta competencia, en el Estado de no innovar porque no se evalúa lo que uno hace y por lo tanto estamos un poquito a ciegas. Y a eso esa columna que trataba de provocar diciendo, en Chile falta asumir más riesgos, pero un riesgo controlado. Rafael, es muy interesante lo que dice tu columna, sobre todo porque cuando hablamos del mercado uno lo ha escuchado mucho, la innovación, el valor, y yo creo que se lo enseñan a quienes quieren emprender, a quienes quieren hacer negocios, pero en el Estado lo escuchamos poco. Y hace algunos meses atrás, de hecho, estuvo la decana, si no me equivoco, de la Facultad de Políticas Públicas de Oxford, hablando sobre un tema parecido, como el excesivo foco en la rendición de cuentas que le ponemos a las autoridades, a quienes tienen cargos electos o no electos, es un principio que es relevante, pero al mismo tiempo atenta contra la innovación. O sea, si yo le voy a hacer rendir cuenta al funcionario público por cada decisión que toma, su incentivo va a ser a tomar decisiones seguras y no arriesgarse. A no tomar ¿Cómo ninguna. compatibilizamos estas dos cosas? Bueno, es que por ahí va la cosa, porque uno podría pensar intuitivamente que si tú lo que pones es evaluación, la persona al ser sometida a evaluación va a estar menos dispuesta a hacer cosas para que no la evalúen. Pero el punto es que nadie está en el status quo, porque los seres humanos tenemos que estar funcionando en el día a día. Al revés, la evaluación bien diseñada es una manera de entender y de implementar una práctica que es fundamental para que las cosas funcionen mejor, que es la siguiente. Los países avanzados no son avanzados, creo yo, porque tienen estados representados por gobiernos que cuando toman decisiones no se equivocan, hacen todo bien a la primera.
todos los seres humanos, en cada proceso, en cada momento de su vida, en cada lugar en el que estemos, privado, público, sin o con fines de lucro, estamos tomando decisiones y la mayoría de las veces las cosas no funcionan. Lo importante en el mundo avanzado es que tienen herramientas para darse cuenta rápidamente que aquello que probaron no está funcionando en su totalidad como esperaban. Y entonces tienen, a través de esa herramienta, la posibilidad de volver al comienzo, reoptimizar, rediseñar, cambiar aquello que desde la mirada técnica pareciera estar fallando, volver a implementarlo, volver a mirar resultados un tiempo después y así. Y de esa manera no es cierto que, como hoy día ocurre, un funcionario público a cargo de un determinado proyecto, si se arriesga demasiado, pero de manera profesional, por tratar de hacer las cosas mejor, y las cuestiones funcionan, como que nadie se da cuenta porque no hay suficientes premios. Es demasiado plano esta cosa en el Estado. Pero si fracasa, todos los dedos apuntan a su cabeza y podemos incluso en los medios decir tal persona cometió la irresponsabilidad. ¿Te fijas? Entonces, un proceso que está bien diseñado, que funciona desde la mirada técnica, como funciona en el resto del mundo, que valida el proceso de toma de riesgo a través de una evaluación que permite darse cuenta con rapidez cuando las cosas no están funcionando, es uno que va a ayudar a que el grupo completo que está en un proyecto pueda estar permanentemente mejorándolo. Una última cosa, en Australia, cuando el Congreso aprueba una ley que se considera muy relevante, y ellos definen eso ex ante, a los 3 años, por ley también, tienen que evaluar el impacto de esa ley. Porque es natural que las cosas no funcionen siempre como uno esperaba. No para pillar responsables, sino que para saber qué mejorar. Y en ese contexto uno se siente más cómodo asumiendo riesgos controlados, que son los que permiten que las cosas vayan mejorando. Hoy día el premio existe, como tú muy bien dijiste, es a no hacer nada para no cometer el error eventual de equivocarme y terminar como responsable y eventualmente perdiendo la pega por algo que en realidad tuvo la buena intención de mostrar lo que hay. Absolutamente. Oye, Rafael, te voy a cambiar un poco de tema, pero la CNP se hizo parte del debate público sobre permisología, tú mismo lo comentabas, sacaron un estudio bastante exhaustivo con un diagnóstico sobre dónde se estaban produciendo las trabas. ¿Cuál es la magnitud del problema de los permisos? ¿Es uno de los problemas relevantes que enfrenta el país? ¿O se ha sobredimensionado un poco la relevancia de este debate? Porque hoy lo vemos en las portadas de los diarios, lo vemos en las palabras del presidente Nenade. ¿Cómo lo ves tú? Mira, va a sonar autorreferente, pero no en términos personales, en términos institucionales. Toda la información que tenemos sobre permisos de día en Chile prácticamente es resultado de informes, que son 3, que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad en 2018, mandatados primero por el presidente Piñera y después por el presidente Boric. Interesante, porque ahí tú tienes una aproximación a un tema relevante, que es un tema que se ha enfrentado desde la perspectiva de gobiernos de turno, pero con una perspectiva a largo plazo. Te das cuenta que ha hecho que haya mucha coincidencia entre lo que está haciendo el ministro Grau, más allá del natural debate que tiene que darse para mejorar un determinado proyecto, y lo que, por ejemplo, empezó a empujar en su momento el exministro de Economía Valente. Están claramente en lugares distintos de la línea política, ideológica, y sin embargo, cada vez que han aparecido ellos conversando, tú te das cuenta que hay una sintonía en lo que se está haciendo. Bueno, la Comisión ha tenido el privilegio de tener que generar los datos que han permitido tener el diagnóstico. Obviamente es el Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía, entre otros, el que desarrolla los proyectos, los ingresa al Congreso y los empuja. Y nosotros lo que aportamos es con una opinión basada en lo que aprendimos. Pero, ¿cuál es el diagnóstico nuestro? Que en definitiva es compartido hoy día por la mayoría de los agentes que se meten en estos temas. Es que el sistema de permisos en Chile, que es fundamental porque uno tiene permisos, tiene regulaciones, porque esta cosa no es la selva. Esta cuestión tiene que ver con un montón de bienes públicos que hay que proteger. Salud, seguridad, por decirlo propio, medio ambiente, etcétera. Son bienes jurídicos protegidos que tienen sentido, pero hay que regularlos bien, porque cuando uno regula la actividad humana mal, pasan 2 cosas. Acaba con la actividad económica, es decir, desaparece el crecimiento porque desaparece la inversión. Pero lo peor es que ni siquiera termina protegiendo lo que desea proteger, porque las cosas funcionan al final tan mal que ni hay protección sanitaria, ni hay protección en el ámbito de la seguridad, ni hay protección del medio ambiente y tampoco hay actividad económica suficiente como para que la cosa converse. Entonces, un buen sistema de permisos es fundamental para que la inversión en una primera etapa y la operación luego permitan que el país siga cerrando la brecha con el desarrollo. Y menciono 3 cosas, solo los nombres del sistema de permisos en Chile que te llevan al diagnóstico de que funciona muy mal. Primero, es un sistema muy ineficiente en el sentido que el Estado, que es el regulador, porque esto no es
Esto no es autorregulación, esto es coercitivo, como tiene que ser la regulación. El regulador, que es el Estado, se demora mucho tiempo, más aún que el que la ley le permite, cuando la ley dice algo al respecto, en decir que sí o que no. Ese es un tremendo problema, súper ineficiente, porque esto afecta a la competencia, porque una empresa grande puede tener 20 personas a responderle al regulador, pero si el regulador se muere un año en ir a decirte si puede seguir avanzando o no, una empresa pequeña se queda sin capital de trabajo y por tanto desaparece y por tanto hay menos competencia, ¿no es cierto? Entonces, uno, muy ineficiente, más rápido. Dos, es un sistema que tiene mucha incerteza hoy día, en el sentido de que un regulador pide una cosa y otro pide otra. En una región, un regulador pide una cosa y ese mismo regulador en otra región pide otra cosa. Esa incerteza hace imposible que se evalúe un proyecto, sobre todo a medio y largo plazo. Y el tercer problema, ineficiencia, incerteza, es inestabilidad. Y es que hoy día está ocurriendo en Chile, y este es un gran desafío complejo, que distintas autoridades en distintos momentos están revirtiendo autorizaciones previas. Entonces el inversionista dice, bueno, pues si me dijeron que estaba bien, y 6 meses después me llama otra autoridad. Ese es un desafío de la democracia, porque los tribunales van por un camino y hay que buscar maneras de que eso sea más claro. Porque obviamente que tú al final al inversionista, si le rayas la cancha bien, tienes que darle la certeza de que eso que le dijiste es lo que va a quedar a firme, al menos durante la primera etapa, para que tomes tus decisiones que van más allá de este año. Entonces ese es el problema, y el proyecto que presentó el Ejecutivo, liderado por el ministro Grau, en esta cosa que se llama permisos sectoriales, va en esa dirección. El debate está el día en el Congreso y hay cosas que no puedo opinar, pero en general está alineado con esa mirada. Absolutamente. Y algunas personas han mencionado, porque creo que es bastante transversal el reconocimiento de que el proyecto de economía, permisos sectoriales, va inspirado en esa línea, pero que de repente hay una falta de, y lo conecto con el tema anterior, de un foco en análisis ex post y sobre todo en la simplificación regulatoria. ¿Cuántos de estos 380 permisos realmente se justifican y tenemos que estar viendo que se cumplan los plazos, o podrían reemplazarse el foco por una simplificación regulatoria, por buscar depurar algunos que quizás ya tienen menos razón de ser? No sé si, ¿cómo lo ves en ese sentido? Sí, mira, ahí tú levantas, José Antonio, un tema que es súper importante, porque hay varios elementos que llevan a que el sistema de permisos funcione mal, como dije antes, en términos de ser ineficiente, incierto e inestable. Y uno de esos, no sé cómo llamarlo, no sé si es un problema de cultura, en el sentido que es como nos acostumbramos a hacer las cosas, si tiene un origen que tal vez se justificaba hace 100 años atrás, pero hoy día perdió vigencia en un mundo en el que se pueden digitalizar las cosas, etcétera. Tenemos más herramientas para evaluar, para movernos, pero uno de esos problemas es que el sistema de permisos en Chile funciona, y estoy haciendo una caricatura, de manera dicotómica, sí o no. Y pareciera, en nuestro diagnóstico, que desde el regulador, desde la autoridad que fijó esto y la lleva a la práctica, no se hace si tú quieres, un ajuste a la regulación que sea proporcional al riesgo que está tratando de evitarle al país. O sea, si tú me dices que, por ejemplo, una decisión de inversión por miles de millones de dólares va a poner en peligro un ecosistema en el sur de Chile, es muy distinto que si tú me dices que quieres empezar un restaurante en la comuna de Providencia, en donde obviamente hay muchas cosas que proteger, pero el tamaño, la magnitud son cosas distintas. Al mismo tiempo, si tú me dices que hay algo que pone en peligro la salud pública en el medio de la pandemia, es muy distinto nuevamente que si lo que estamos haciendo es conversar sobre ese mismo restaurante que planteé antes, que está mucho más acotado. Entonces, lo que falta en Chile, entre otras cosas, es que el sistema de permisos tenga en su objetivo de eliminar o reducir riesgo, tenga lo que se llama una proporcionalidad. Que no sea cierto que se le aplique el mismo grado de responsabilidad o de exigencia a cosas chiquititas y a cosas que son gigantescas, que son mucho más importantes, etc. Y esa proporcionalidad, que es propio de cualquier sistema racional regulatorio, en Chile no existe como debería existir. Si uno se mueve en esa dirección, por ejemplo, solo para la gente que nos está escuchando, una cosa bien práctica, haces que, como tú muy bien decías, de todos los permisos que tiene que cumplir un proyecto de inversión típico en el sector que sea, varios de ellos, no todos, porque esto, insisto, esto no es regular, es sobre regular bien. Varios de ellos ya no requieren una fiscalización ex ante, porque no está en peligro la salud pública. Pueden perfectamente avanzar a través de lo que se llama una declaración del mismo inversionista que se compromete a estar cumpliendo la norma, y luego ser evaluado a través de una fiscalización ex post, no ex ante. Si es 3, 4 o 6 meses después, dependerá de los recursos que tenga la autoridad y sus prioridades.
Y si cuando se hace esa evaluación ex post se ve que el privado mintió, que le caiga todo el peso de la regulación y lo saquen del mercado. Pero que pueda seguir avanzando si tiene que estar esperando 8 meses, caricatura, con los brazos cruzados, pagando costos fijos y al final no siendo nunca capaz de poder llegar a la práctica la inversión en algo que tenía un riesgo menor para la preocupación pública. Rafael, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de llevarte a temas un poco más políticos. Tú, además de ser presidente de la CENEP, eres concejal de la comuna de Providencia. Imagino que allí has podido trabajar de cerca con la alcaldesa Evelyn Matei. ¿Cómo has visto su liderazgo? Todos los meses desde las 9 de la mañana estamos ahí con la alcaldesa. ¿Y cómo has visto el liderazgo a nivel municipal? ¿Y cómo crees tú que puede proyectarse ese liderazgo en una candidatura presidencial? Bueno, yo no estoy en el equipo de campaña de la actual, ¿no es cierto?, candidata a la presidencia de Evelyn Matei, pero sí puedo decir un par de cosas. Primero, bueno, no voy a decir nada muy nuevo, y obviamente que aquí cada uno puede tener su opinión, eso es una democracia. Yo te puedo decir que el Consejo de Providencia, entre paréntesis, es un consejo que tiene 10 concejales, que es lo más grande que hay en Chile en términos de número de concejales, porque es una de las comunas más ricas de Chile en términos de ingresos, y va desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y entre medio estamos los Rafael Berguán. Por lo tanto, bien variado ideológicamente, y funciona contra todo lo que yo esperaba, maravillosamente bien en términos de que aquí hay un proyecto común en el que trabajamos juntos y a veces uno está de acuerdo con uno, con otro, y no hay como grupos que ideológicamente se tiren por un lado para otro. Quizás en un consejo municipal, porque la preocupación es más local, es más fácil que eso ocurra a nivel más alto. Es verdad, no quiero ser ingenuo, pero mi experiencia ha sido maravillosa y a cualquiera que nos esté escuchando, que tenga alguna inquietud de eventualmente aportar a lo local desde un consejo municipal, yo lo invito a que viva la experiencia. Yo no lo había hecho nunca y ha sido una preciosa, preciosa posibilidad de sentirse uno realizado. Es casi consumo personal, más que aporte para el resto. Bueno, dicho eso, la alcaldesa es una persona que tiene, quiero decir dos cosas. Primero, tiene una experiencia larguísima. Ha estado prácticamente en todos los lugares del Estado y eso yo creo que es muy importante en el futuro, en un país que se ha ido complejizando en términos del debate y de las brechas que tiene que ir cerrando y las necesidades. Entonces, tener la experiencia legislativa, la experiencia comunal, la experiencia como ministra, etcétera, yo creo que le da a ella le da una cantidad de instrumentos que en la práctica le pueden permitir, ¿no es cierto?, ser una autoridad que lleva a cabo proyectos complejos. Segundo, que me parece interesante, que menos en la derecha lo que se ha dicho, yo leo los diarios como lo leen ustedes, y escucho la radio, veo estos programas como los escuchan y ven ustedes, es que habría una primaria en la derecha y ella estaría dispuesta a participar. A mí, que me preocupa mucho lo que ha pasado con la política y con los partidos y con los políticos en particular, que han perdido tanta confianza de la ciudadanía, yo les puedo decir que toda la literatura académica dice que para tener buena política pública, la confianza en las autoridades, más allá de que uno comparta su visión del mundo, es fundamental. Es mucho más complejo hacer política pública de calidad cuando la ciudadanía no confía en ti. Y eso no tiene que ver con que uno sea de izquierda o derecha, tiene que ver con que desde mi mirada entiendo que estás tratando de hacerlo mejor, aunque yo no lo comparta. Eso se ha roto en Chile. Y yo creo que las primarias son una buena manera de tratar de ir recuperando la confianza en que las personas que están ahí se están ganando un lugar como candidatos para eventualmente llegar a representarnos a todos. Así que yo hasta ahora me opinión súper positiva con respecto a lo que está pasando. Y Rafael, para ir cerrando, ¿eres de los escépticos o de los creyentes en que primero una reforma al sistema político es viable y se podría proyectar para el futuro? Y segundo, de que realmente mueva la aguja en mejorar esta desconfianza que tú mismo vas diagnosticando. Sí, bueno, no soy cientista político y sí te puedo decir que hay gente en el mundo de las ciencias políticas que respeto en todos los lados de esa línea ideológica que existe en el mundo, que tienen a veces opiniones bien distintas. Yo sí, como economista, tiendo a preocuparme de aquellos aspectos del sistema político y del régimen electoral que dificultan los acuerdos a largo plazo. Porque lo que te puedo decir como economista, sobre todo preocupado en política pública, es que claramente la economía no está arriba, la economía está supeditada a la política. Está debajo, el paraguas es la política y la política económica está abajo. Tiene un apellido que es económico, pero es parte de... Y por lo tanto, si el sistema político funciona mal, la economía desde las políticas públicas no tiene cómo funcionar bien. Y yo sí me doy cuenta, como una persona preocupada de estos temas, que en los últimos 20 años en Chile se ha hecho crecientemente dificultoso llegar a acuerdos a largo plazo. No sé si son los 4 años sin reelección, si es el voto voluntario o si es un sistema electoral que es demasiado fragmentado.
Yo sé que hay aspectos de todo eso, pero que los expertos estén sentados y estén llegando a convencerse de la necesidad de avanzar en esta materia me parece súper importante, incluso cuando pienso este problema no como ciudadano, sino que como un interesado en mejorar la calidad de las políticas públicas. Perfecto. Bueno, Rafael, te queremos agradecer por tu tiempo, por haber sido parte de este programa de Enfoco, y nosotros invitamos a quienes nos están viendo en su casa a conectarse la próxima semana, como todos los jueves, a un nuevo capítulo de Enfoco, y les agradecemos por estar presentes. Muchas gracias, Gracias, Rafael. Macarena, José Antonio. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.